¿Cómo andan? Soy Coti, bienvenidos al workshop de sublimación. Ya deben haber recibido su kit, así que ya estamos listos para que empecemos a trabajar. Para poder empezar con el workshop es como clave que vamos a hacer como una mini introducción teórica. ¿Por qué? Para que entiendan los cómo y por qué de la sublimación como proceso en sí. Así después les va a resultar como mucho más fácil para poder aplicar las técnicas y poder experimentar por su cuenta. Por un lado, la sublimación es un método de estampación que no es directo. O sea, es un método de estampación indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo nunca voy a trabajar directamente sobre el textil, sino que primero, ya sea de una u otra forma, voy a primero aplicarlo en un papel y después a través del calor lo voy a pasar al textil. ¿Por qué a través del calor? Porque la sublimación es un cambio de estados que pasa de sólido a gaseoso y ahí se pasa a la fibra textil. ¿Y qué es lo que hace? Genera como un teñido superficial de la fibra. Entonces, como es un teñido, funciona con el mismo concepto de los teñidos en sí. Yo siempre tengo que trabajar y tengo que estampar con un color más oscuro que el de la tela, para que se vea. Por ejemplo, el ideal es siempre trabajar con tejidos lo más claros posibles, el ideal es el blanco, pero supónganse que yo no tengo color blanco, puedo trabajar también con una base de color, siempre y cuando mi estampa sea más oscura del color base de la tela. Como es un teñido, es translúcido y por eso, por ejemplo, no puedo trabajar sobre colores oscuros como el negro. O sea, si yo tengo algo negro, una prenda negra y la quiero teñir, nunca no se va a ver, o a lo sumo se va a ver como una manchita que nada, no voy a terminar generando una estampa. Un detalle súper importante es que la sublimación como método en sí lo tengo que trabajar únicamente sobre fibra sintética, ¿sí? Si yo lo trabajo sobre fibras naturales o sobre algodón, cuando haga el pasaje y aplique el calor voy a ver la estampa, pero en cuanto lo lave se va a ir. ¿Por qué? Porque no se fija sobre fibras naturales. Tengo dos formas distintas de trabajar con sublimación. Una es la sublimación artesanal, que es con las tintas como estas que tienen en los kits. Y otra es la sublimación digital, que es a través de impresiones. Nosotros tenemos un plotter de sublimación que yo trabajo todos los archivos en la computadora y los imprimo con tintas sublimáticas. Es como una impresora de gráfica, pero que tiene tintas de sublimación. Las tintas sublimáticas son un polvo que están dispersas en agua, en una base acuosa. ¿Para qué? Para que nosotros las podamos trabajar. Por este motivo es súper importante que cuando yo haga ya sea una impresión o haga un trabajo artesanal, a mano digamos, esperar a que se seque para que se evapore bien el agua. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dijimos que este cambio de estado pasa de sólido a gaseoso? Entonces yo tengo que haber eliminado todos los restos de agua que pueda haber en mi impresión o en la estampa que yo haya generado a mano. Una vez que esté seco, ahí sí ya lo vamos a poder exponer al calor. ¿Y cómo funciona? Yo voy a tener la tela por debajo, voy a poner el papel sobre el cual yo hice la estampa por arriba y desde arriba le va a dar el calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La estampa con el calor se va a convertir en gaseoso y va a pasarse a la tela que yo tengo abajo. Para esto y para que quede bien pareja la estampa es súper importante la presión o que no haya, por ejemplo, costuras en el medio, que no haya arrugas, porque todo esto si no va a quedar marcado como una textura. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque quizás ustedes no quieren lograr un pleno impecable, sino pueden generar una textura con un papel arrugado. Ténganlo también en cuenta a la hora de experimentar. Y si les parece ahora podemos empezar ya a trabajar en nuestras texturas. Antes de empezar a trabajar, súper importante, voy a agarrar, que los tienen incluidos en el kit, y me voy a poner guantes. ¿Por qué? Porque si bien todas las pastas y tintas con las que trabajamos son al agua y no son nocivas, es muy pero muy importante cuidarse las manos para trabajar. Como primer textura, lo que vamos a hacer es generar una estampa como medio acuarelada. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Dentro del kit van a recibir latitas con tinta sublimática. Si se fijan y la abren, es como bastante líquida, con lo cual tengan cuidado cuando la estén abriendo para no mancharse. Y los colores que van a recibir son CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Algo muy importante a tener en cuenta es que yo las tintas
sublimables cuando las abro y las miro no parecen el color que son, pero después de este cambio de estado sí quedan como en los colores tal cual. Las puedo mezclar como cualquier tipo de pinturas y puedo generar colores. Está buenísimo que si van a experimentar e ir mezclando, jueguen con proporciones y más o menos las vayan anotando si quieren lograr un color, porque como el color que finalmente se va a estampar no es el mismo que yo estoy viendo, quizás después les va a costar mucho llegar al mismo color que consiguieron. Lo que vamos a hacer primero es les voy a mostrar cómo trabajar y cómo generar un pleno, una estampa, en un papel y cómo la vamos a pasar a la tela. Vamos a hacer como una técnica doble. Por un lado yo voy a generar una estampa en una tela y después vamos a hacer un collage con las impresiones dentro de las que les vinieron en el kit y lo vamos a estampar encima para que con esto puedan ver y puedan entender cómo yo puedo trabajar, y al ser teñidos y al trabajar siempre con colores distintos, cada vez más oscuros, puedo hacerlo en distintas etapas, que también logro texturas que están buenísimas. Para empezar a trabajar y a generar esta textura, lo primero que voy a hacer es correr el bolsito para no mancharlo. Voy a agarrar la tinta amarilla, que si la abren la van a ver como de un color medio mostaza, pero es un amarillo que es súper vivo. Yo lo que quiero hacer es generar algo como una mancha medio acuarelada. La voy a diluir y a mezclar un poquito con agua. ¿Se acuerdan que les acabo de comentar que la tinta está dispersa en agua, con lo cual yo la puedo trabajar y puedo jugar para lograr un efecto como más acuarelado? Rinde muchísimo la tinta, con lo cual está bueno que vayan usando y preparando los colores de a poco para no desperdiciar. Acá tengo un poquito de agua que, para que sea más sencillo, le voy a ir tirando y le voy a ir agregando así con el palito. En este caso ustedes en el kit recibieron un rodillo. Si no tuviesen, podrían hacer, realmente pueden pintar con cualquier cosa, pueden pintar con pinceles, con cepillitos de uñas, pueden probar a hacer como sellitos, es como súper amplio la manera en que lo puedo trabajar. Vamos a agarrar unas de las hojas que también están incluidas en el kit y lo que voy a hacer es pintar con un rodillo como si fuese una tinta cualquiera. Lo que es muy importante es no generar sobrecargas en ningún lugar. ¿Por qué? Porque si yo genero una capa como muy gruesa de tinta, después es muchísimo más difícil que se me salga, que se termine de evaporar o eliminar el agua. Entonces probablemente cuando yo le aplique el calor, la estampa va a quedar como manchada, queda raro. Y a veces incluso se puede pegar el papel a la tela cuando pasa esto. Quiero hacer como un círculo que voy a estampar primero sobre la tela y después, una vez que armemos el collage, lo vamos a aplicar. Fíjense, yo lo estoy trabajando, en ningún momento le puse demasiada carga, ¿sí? Porque además también al trabajar con los papeles, hay papeles especiales para sublimación. La realidad es que yo puedo trabajar sobre cualquier papel, salvo probablemente de revistas o de papeles de diarios, porque las tintas cuando aplique el calor me pueden manchar. Los papeles de sublimación lo que hacen normalmente es que se seque más rápido y que no se disperse toda la tinta, digamos que se absorba demasiado y se vaya para los costados. Me da como más definición, que es la que sí usan los plotters de impresión, que son como las impresiones que recibieron acá, que tienen muchísima definición, de hecho calidad fotográfica logramos. Una vez que hayan hecho, yo quiero hacer como esta forma de base, lo que voy a hacer es dejarla secar. En este caso lo voy a hacer directamente con un secador de pelo para poder apurar un poquito el proceso. Cuando yo aplico calor sobre el papel, como se empieza a eliminar, o sea, se empieza a evaporar muchísimo el agua, probablemente el papel se empieza a arrugar, o si yo le aplico muchísimo, o sea, más calor, por ejemplo, uniforme, el papel se puede empezar a curvar. ¿Por qué es esto? Porque como estoy sacando también la humedad del papel, ya no queda plano, sino es como que se empieza a enroscar todo. Una vez que ya está completamente seco, ya está listo para que le apliquemos el calor. Siempre para aplicar calor vamos a hacer tela, impresión y arriba le vamos a aplicar otro papel. ¿Para qué? Para que no se nos manche la plancha. Porque si se mancha la plancha, a la plancha probablemente no le pase nada, pero si yo después quiero seguir trabajando, me va a terminar manchando todos los textiles. Tenemos acá el rollito, ustedes recibieron con el kit 8 recortes en tamaño 4 para que puedan experimentar. La tela que recibieron se llama microfibra. Tengo la tela, agarro la estampa que acabo de hacer y siempre para abajo, de cara a la tela, y arriba le voy a poner otra hojita. La plancha tiene que estar al máximo. Para que se den una idea, en una plancha, en una termoestampadora, que son las planchas que se usan más industrialmente para trabajar, yo trabajo entre 180 y 200 grados entre 30 y 40 segundos. ¿Para qué es importante que sepan esto? Para ir aplicando calor en los distintos lugares
Y a menos que quieran generar una textura como más irregular, apliquen el mismo calor digamos, en todos los lugares donde generaron la estampa. Tengo acá mi plancha de mano, cera. Como les comenté antes, que la sublimación es un cambio de estado que pasa de sólido a gaseoso. ¿Por qué de sólido? Porque la tinta estaba dispersa en agua. Cuando está dispersa en agua y el agua se termina evaporando, queda sólido, o sea, queda directamente el pigmento que va a teñir. Entonces, si nosotros cuando estamos pasando la plancha movemos demasiado el papel, eso va a generar como un fantasma alrededor de la estampa. Fantasma se le llama cuando queda como esfumado, o sea, pierde definición de la estampa que yo había hecho inicialmente. Entonces, cuando apliquemos, fíjense que yo estoy sosteniendo con una mano el papel y con la otra hago presión en la plancha. Cuando estoy haciendo presión, dejo y si quiero mover, suelto y paso para el otro lado, pero sin arrastrar ni mover el papel. Lo que pueden hacer, si quieren, para asegurarse de que esté bien, es contar unos 30 segundos en cada una de las posiciones y eso les va a ayudar a saber que están distribuyendo bien el calor en toda la estampa. ¿Qué pasa? Si yo me quedo con menos calor, en este caso que estamos trabajando con una estampa que quizás es más abstracta, podemos llegar a volver a bajar el mismo papel, pero no es el ideal porque nunca voy a lograr ubicar la estampa exactamente en el mismo lugar donde está la tela y me va a quedar como un desfasaje. Entonces, idealmente, cuenten en cada una de las posiciones 30 segundos. Algo que pueden hacer, si no están como seguros de todo que ya se esté pasando, es espiar un poquito. ¿Cómo hago para espiar? Yo estoy haciendo la misma presión ya con la plancha, me aseguro que no se va a mover. Entonces, levanto un poquito el papel y miro que ya se esté pasando. En los lugares que esté más clarito, puedo aplicar un poco más de calor. Ahora cuando lo levantemos se van a dar cuenta que terminó de pasar bien toda la tinta, cuando el papel que yo había dibujado va a estar muchísimo más clarito. Si cuando yo levanto el papel está muy oscuro, quiere decir que no terminó de pasar y me faltó tiempo de exposición al calor. Fíjense. Quedó como una mancha, como súper acuarelada y súper suavecita, que es lo que yo quería. ¿Por qué? Porque yo encima de esto quiero generar otra estampa. Y miren el papel, que tenía mucha intensidad, quedó bastante más claro, pero como todavía tiene color, yo este mismo papel lo podría bajar otra vez en esta tela en otra posición y probar que descargue un poco más, o en otra tela y va a bajar, pero me va a quedar como bastante más claro que la primera estampa. Ahora que tengo esta estampa, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en un collage. Para hacer el collage, ustedes en el kit recibieron distintas impresiones. Todas estas impresiones están hechas con tinta sublimática. Y lo que pueden hacer es cortarla por los contornos y para ir generando este collage. Algo como súper importante para que tengan en cuenta, lo que es blanco, por ejemplo, lo que está acá en el medio, no está empanado, o sea, en este caso se va a estampar únicamente las líneas y se va a ver el fondo de color si yo tengo, como en este caso, el amarillo. Para empezar a hacer el collage, yo ya tengo algunas imágenes cortadas. Voy a agarrar una hoja en blanco y la voy a trabajar. En el kit también recibieron el adhesivo, es un adhesivo en barra común. Lo que es como súper importante es no recargar de adhesivo, porque después se puede pegar y me puede terminar manchando la tela. Entonces lo voy a pegar con poquito. Lo importante es que sostenga, no hace falta como que esté tipo completamente pegado, sino que sostenga. Pongo en los distintos como extremos de la imagen y ahí puedo ir armando mi composición. Algo importante para que tengan en cuenta es que yo puedo superponer. Entonces, si yo tengo una línea y después tengo blanco, como que se va a cortar la imagen. Esto es un detalle simplemente para que sepan cómo pueden ir armando la composición. Fíjense que yo lo pegué, pero no está pegado como no está tipo todo empastado ni con demasiado adhesivo. Lo que hice fue ponerle apenitas, así cuando le aplico calor no se empasta. Y lo vamos a ubicar. Tiene cierta transparencia el papel, entonces yo puedo elegir dónde quiero que quede. En este caso yo quiero que quede como un poco afuera del círculo. Quiero que quede una parte de la imagen con el fondo amarillo y otra parte no. Agarro el papel. Acuérdense siempre de proteger la plancha. Ahora que estoy trabajando con líneas y con imágenes más definidas, es
súper importante contar 30 segundos en cada una de las posiciones para que el valor de línea tenga la misma nitidez. Es muy importante tener paciencia, porque si yo levanto y no terminó de hacerse el pasaje de tinta, no se terminó de estampar, ya después no lo puedo corregir, como que me va a quedar como mucho más esfumado, un color mucho más clarito del que debería quedar. El papel de sublimación, o sea, idealmente, y para que las estampas queden como perfectamente nítidas, lo voy a usar una vez. Si yo lo expongo menos tiempo al calor y no se termina de hacer todo el pasaje de la tinta, voy a ver que en el papel en sí me va a quedar color todavía, entonces lo voy a poder volver a bajar. Pero ¿qué pasa? Si yo lo vuelvo a bajar, la próxima estampa va a ser más clara y así, bueno, sucesivamente. Yo creo que ya está de aplicación de calor. Lo que voy a hacer siempre, por las dudas, es espiar un poquitito. Vamos a levantar y vamos a ver cómo nos queda. Fíjense cómo quedó. Y fíjense cómo se nota acá el tema de las transparencias. ¿Se acuerdan que estábamos trabajando que la parte de la calavera tenía blancos? Fíjense cómo se ve el amarillo y el negro, a pesar de que yo estampé sobre otro color, se ve súper nítido. ¿Por qué? Recuerden que estamos tiñendo superficies. Entonces, como el negro es muchísimo más oscuro que el amarillo, se sigue notando. Si yo hubiese usado un color más clarito, tipo un gris, como que ya se va viendo como un poco más arratonado de lo que debería. Para trabajar con la próxima textura, lo que vamos a usar van a ser un stencil, que pueden elegir alguno de los que les haya tocado. Y vamos a trabajar primero generando el stencil sobre una hoja. Recuerden que la sublimación es un método indirecto, nunca lo aplico directamente sobre el textil, sino que primero sobre un papel y después ahí lo vamos a pasar con calor a la tela. Para trabajar con stencil, algo muy importante es: tengo con una mano que tener el stencil, que no se mueva y nunca cargo demasiado el rodillo. ¿Qué pasa? Es mejor hacer movimientos continuos con poca tinta y después volver a dar una mano si es necesario, siempre sosteniendo para que no se me mueva, que si yo pongo demasiado después se va por abajo y queda como todo empastado o explotada la estampa. Lo que voy a hacer es, con esto de que yo les comenté que puedo mezclar los colores, tenemos el amarillo que habíamos trabajado recién, lo voy a mezclar con un poquito de cian. Lo voy a generar un verde. Acuérdense que si yo genero un color, después, si no tengo claras las proporciones, me va a ser súper complicado replicar el mismo color. Entonces, si quiero una estampa uniforme, siempre tengan a mano, váyanse anotando las proporciones que usaron de cada una de los colores. Voy a ir mojando el rodillo. Fíjense, lo mojé, no lo exploté de tinta. Le estoy poniendo como para empezar a pintar. También algo súper interesante que puedo hacer es, con una mano lo voy a tener, con la otra ya lo empiezo a pintar. Y como yo, mezclé los colores, pero en el rodillo ya tenía amarillo y no lo terminé de mezclar, me va a quedar como un color no totalmente integrado. En algunas partes se va a ver más verde, en algunas va a haber como un poco más de descarga de amarillo. No necesariamente la estampa quede plena en todos lados. ¿Cómo hago esto? Le doy más carga en un lado y puedo generar con el mismo rodillo un esfumado de otro lado. Los movimientos cuando trabajo con el rodillo son continuos, no me quedo en el lugar porque puedo llegar a levantar el stencil y generar este empastado que les estaba comentando antes. Yo ya está, dejé en algunos lados un poquitito más claro. Ahí lo terminé de levantar y fíjense que ya quedó marcada la estampa, o sea, ya quedó, digamos, el stencil. ¿Qué tengo que hacer ahora? Clave, esperar a que se seque bien. Para trabajar con nuestra próxima textura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar uno de los plenos que recibieron ustedes en el kit y vamos a trabajar con lo que se llama una textura por obturación. Con algún elemento que ustedes consigan desde sus casas, yo voy a trabajar con esta red que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es impedir el pasaje de tinta en algunas zonas con el elemento. Pueden usar lanas, con plumas queda increíble, con hilos, puedo hacer recortes de papeles. Clave y súper importante, no usar nada que se derrita cuando lo expongo al calor, porque si no, no me va a quedar una obturación, sino que se me va a terminar adhiriendo a la tela. Y no es justamente el efecto que queremos lograr. Vamos a hacer lo siguiente, ponemos textil. Y se acuerdan que siempre es la tela y después de la tela va la impresión. En el medio, entre la tela y la impresión, vamos a poner
el elemento con el que podemos obturar. Y arriba el papel para evitar que se nos manche la plancha. Con puntillas también queda increíble, como que pueden generar efectos que están muy buenos. Este es un punto ya como de experimentación. Ahí, una vez que lo tengo listo, le voy a empezar a aplicar calor. Acuérdense que sostengo para que no se me mueva cuando yo muevo la plancha, porque si no va a quedar todo con efecto medio fumado. Y recuerden que en cada uno de los lugares por lo menos tienen que contar 30 segundos para que después, cuando yo levante el papel, la estampa quede pareja y no tener en un lugar como mucho más oscuro y más clarito en otros lados. ¿Se acuerdan que la sublimación es un pasaje de estados que pasa de sólido a gaseoso? Lo que estoy haciendo yo con el elemento que obturo es que esa tinta por donde están los objetos que pongamos no pase y se quede con el color de la tela original. Acuérdense siempre que para asegurarse que la estampa haya quedado bien, puedo espiar un poquito antes de levantar, siempre sosteniendo y asegurándonos que no se mueva el papel. Si yo muevo el papel, me va a quedar desfasado. O sea, si yo levanto y todavía le falta calor, después es muy difícil que caiga en el mismo lugar y ya la estampa me va a quedar como medio fumada o corrida, puede llegar a pasar. Yo en este caso creo que ya está lista, así que vamos a levantar y vamos a ver cómo quedó. Fíjense, en este caso queda como súper claro cómo es la parte donde la tinta se descargó, o sea, se evaporó y pasó al textil, y la parte donde no. ¿Ven que se ve como súper oscuro? Se ve de hecho del color azul y en la otra parte no. ¿Por qué? Porque le di bien el tiempo, o sea, estuvo bien la presión que apliqué en todos los lugares. Ahora vamos a levantar la red. Miren cómo quedó. Fíjense que incluso parece hasta medio como de una piel. Podría ser, entre la textura que tenía la estampa y la red, quedó como medio, no sé, un efecto tipo una piel. Vamos ahora que ya está seca a terminar con la otra textura de los stencils. Estampa que generé con el stencil que ya está completamente seca. Yo en este caso hice una estampa única porque lo que estoy haciendo es una muestra. Yo también podría hacer muchos papeles y a medida que voy aplicando el calor ponerlos al lado y generar una estampa continua. O si por ejemplo trabajara con círculos, yo podría después generar toda una estampa y trabajar con metros de tela con una plancha casera. O sea, no necesito ningún equipamiento industrial y estoy generando estampas por metro de tela, con lo cual siéntanse libres de probar y experimentar en ese sentido. Bueno, creo que ya es suficiente calor para aplicar, así que lo vamos a levantar, vamos a ver cómo quedó. Fíjense la diferencia de cómo se veía el color y realmente el color que es, cómo varía, o sea, es muy importante para tener en cuenta. Y otra cosa clave, ¿se dieron cuenta de la poca cantidad de tinta y de color que preparé? Bueno, rinde un montón la tinta sublimática. Entonces, puntos para tener en cuenta. Cuando preparen un color, preparen poco, anotando siempre las proporciones. Si yo ya tengo el color preparado, lo puedo guardar. Siempre y cuando como que esté bien sellado, porque se acuerdan que está disperso en agua. Si yo lo dejo destapado, se me va a evaporar el agua y se va a secar. Si veo que se seca un poquito, yo podría agregarle agua para volver a hidratarlo. ¿Sí? Lo importante es que no se seque todo y que no se ponga fea la tinta. La otra es que la tinta, como vieron, rinde muchísimo. Entonces, ustedes acaban de recibir medio kilo de tinta con el kit. Y fíjense, con lo poquito que usé, las texturas que hicimos. Entonces, aprovechen y úsenlo. Ya tienen muchísimo para trabajar y para estampar un montón. Entonces, nada, los invitamos a que experimenten, que hagan pruebas. Cualquier duda sobre textiles, tienen, como les comentamos, un apunte que se los vamos a estar mandando también con el kit. Y además nos pueden contactar por absolutamente cualquier duda o problema que puedan llegar a tener al momento de generar las texturas que vienen con el kit o ya cuando estén experimentando. Pero siéntanse libres de experimentar, de mezclar colores y de probar distintas formas de aplicación. Si, por ejemplo, yo hago un pleno como el que hice hoy en un papel y después el papel lo hago un bollo y ahí le bajo la plancha, queda como un efecto medio craquelado que queda increíble. Entonces, nada, es cuestión de que prueben, los invitamos a experimentar y esperamos que se copen y les haya gustado el kit.